Un millonario vio a su exesposa vendiendo churros en la calle con dos gemelos que eran su viva imagen. Ricardo Vargas sintió que el pecho se le oprimía cuando el chófer detuvo el coche en el semáforo en rojo. Habían pasado 6 años desde que Isabela desapareció de su vida. Y ahora, allí estaba ella, junto a un carrito de churros improvisado en la esquina más concurrida de la Avenida de la Libertad. Pero no fue la visión de su exesposa lo que hizo que su mundo se detuviera. Fueron los 2 niños rubios a su lado, jugando con un trozo de masa mientras ella freía los churros. El cálculo era demasiado simple como para ignorarlo. Los niños debían tener unos 5 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde que ella se marchó tras aquella terrible discusión, en la que él prefirió cerrar un trato importante, en lugar de acompañarla a una cita médica en la que ella tanto había insistido. «Señor Vargas, el semáforo está en verde», advirtió el chófer. Ricardo no respondió. Sus ojos estaban clavados en aquellos niños que tenían su pelo rubio, su nariz ligeramente respingona, e incluso la forma en que uno de ellos se rascaba la oreja era idéntica al gesto que él hacía desde que era un bebé. «Pare aquí», ordenó con voz temblorosa. El conductor obedeció sin hacer preguntas. Ricardo bajó del coche con paso vacilante, inhalando el aroma a canela y azúcar que emanaba del carrito. Isabela estaba de espaldas, vestida con una simple camiseta marrón y unos vaqueros desgastados. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desordenada, y sus hombros parecían más encorvados de lo que él recordaba. Se acercó lentamente. El corazón le latía tan fuerte que parecía que toda la calle podía oírlo. Uno de los niños lo vio primero y le sonrió con esa inocencia infantil, mostrando sus pequeños dientes blancos. «Buenos días, señor», dijo el niño. Isabela se giró al instante. Su rostro primero palideció, luego se sonrojó, pasando por todos los tonos posibles en cuestión de segundos. Apretó la espátula con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Ricardo», fue todo lo que pudo decir. «Isabela, yo...» Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando los 2 niños se pusieron a su lado, mirando con curiosidad a aquel hombre del traje caro. «¿Mamá? ¿Quién es ese señor?», preguntó el otro niño, tirando del borde de su camiseta. «Nadie importante, mi amor», respondió Isabela rápidamente, pero su voz temblaba. «Id adentro a buscarme esos paquetes de servilletas». Los niños obedecieron, entrando en una pequeña estructura improvisada detrás del carrito. Ricardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Nadie importante». Las palabras resonaron en su cabeza mientras un grito se formaba en su interior. «Son mis hijos». No fue una pregunta, sino una afirmación ronca. Isabela se limpió las manos en un delantal manchado de azúcar y lo miró directamente con esos ojos marrones que tanto había amado. Pero ahora eran diferentes, más duros, llenos de un dolor que él reconocía como culpa suya. «Habrían sido tus hijos si te hubieras interesado en saberlo», respondió ella con voz baja pero firme. «Ahora son solo míos». «¿Cómo que si me hubiera interesado?» «Desapareciste, Isabela. Te fuiste sin dejar dirección, ni teléfono, nada». «Intenté decírtelo». Su voz se alzó un poco, pero rápidamente se contuvo, mirando a su alrededor para ver si alguien prestaba atención. «Llamé a tu oficina 5 veces al día siguiente de nuestra pelea. Hablé con tu secretaria, esa tal Verónica. Me dijo que no querías hablar conmigo, que le habías ordenado decirme que cualquier asunto debía tratarse a través de los abogados». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Verónica recordaba vagamente que ella le había mencionado unas llamadas de su exesposa, pero le dijo que solo era para pedir más dinero y que no debía preocuparse. Estaba tan inmerso en aquel proyecto de expansión de la empresa que ni siquiera lo pensó 2 veces. «No sabía que estabas embarazada», susurró. «¿Y crees que eso cambia algo ahora?». Isabela tomó más masa y empezó a formar un churro con movimientos mecánicos,
como si necesitara mantener las manos ocupadas para no romperse. 6 años, Ricardo. 6 años he criado a estos niños sola. Pasé hambre para que ellos tuvieran comida. Dormí en el suelo para que ellos tuvieran un colchón. No tienes ni idea de lo que ha sido. Entonces, déjame ayudarte. No necesito tu ayuda. Lo cortó en seco. Estamos bien así. Ricardo miró a su alrededor. El carrito era viejo y estaba remendado en varios sitios con cinta adhesiva plateada. Las ruedas estaban torcidas y la plancha donde freía los churros tenía una grieta. Las bolsas de azúcar eran de marcas baratas, y vio que usaba una botella de refresco de 2 litros, cortada por la mitad como recipiente para el aceite caliente. Esto no es estar bien, Isabela. Es más digno que cualquier cosa que tú pudieras ofrecerme. Finalmente, dejó de hacer el churro y lo encaró. Esto lo he construido con mis manos. Nadie me ha regalado nada, y mis hijos saben el valor del trabajo. Saben lo que es ganarse las cosas honradamente. Nuestros hijos, corrigió él en voz baja. No. Su voz fue firme, definitiva. Son mis hijos. Perdiste ese derecho cuando elegiste una reunión de negocios en lugar de estar conmigo cuando más te necesitaba. Los niños volvieron en ese momento, cargando los paquetes de servilletas y riéndose de alguna broma entre ellos. Ricardo se quedó paralizado mirándolos. Uno tenía un pequeño lunar en el cuello, idéntico al de su propio padre. El otro tenía ese hoyuelo en la barbilla que era una marca distintiva de la familia Vargas. ¿Listo, mamá?, anunció uno de ellos con orgullo. Muy bien, mis amores. Isabela le sonrió con una ternura que hizo que Ricardo sintiera una opresión aún mayor en el pecho. A él nunca le había sonreído así. ¿Cómo se llaman?, preguntó. Isabela dudó, pero respondió. Leo y Hugo. Bonitos nombres. Son los nombres que elegí sola, aclaró ella como todo en sus vidas. Un cliente se acercó pidiendo churros, e Isabela volvió al trabajo como si Ricardo no estuviera allí. Él se quedó de pie, sin saber qué hacer, sintiéndose como un completo idiota con su traje de 3,000 pesos, mientras su exesposa y sus hijos luchaban por sobrevivir vendiendo churros en la calle. Volveré, dijo finalmente. No es necesario. Volveré de todos modos. Isabela no respondió, concentrada en freír los churros para el cliente. Ricardo regresó al coche a paso lento, sintiendo el peso de 6 años de arrepentimiento sobre sus hombros. En el asiento trasero, sacó su teléfono y buscó el número de una agencia de detectives que usaba para asuntos corporativos. Necesitaba saber dónde vivía Isabela, en qué condiciones vivía con los niños. ¿A dónde, señor?, preguntó el conductor. A la oficina, respondió Ricardo, pero su mente estaba a kilómetros de allí, atrapada en aquella esquina donde 2 niños rubios jugaban, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. En la oficina, no pudo concentrarse en nada. Cada informe que intentaba leer se volvía borroso. Cada reunión le parecía inútil y vacía. Solo podía pensar en Leo y Hugo, sus hijos. Tenía hijos, y no lo sabía. Verónica entró en su despacho a última hora de la tarde con una pila de contratos para firmar. Tenía 32 años. Era eficiente y había sido su mano derecha durante los últimos 8 años. Pero ahora Ricardo la miraba con otros ojos. Verónica, siéntate un momento, dijo señalando la silla frente a su escritorio. ¿Ocurre algo, señor Vargas? ¿Recuerdas cuando Isabela llamó aquí hace unos 6 años? Su rostro palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Lo recuerdo vagamente. Fue justo después de su divorcio, ¿verdad? ¿Qué te dijo exactamente en esas llamadas? Quería hablar con usted, pero le expliqué que estaba ocupado y que cualquier asunto debía discutirse con los abogados, respondió Verónica, con una voz firmemente profesional. ¿Esa fue la instrucción que te di para sus llamadas? Nunca te di esa instrucción, dijo Ricardo lentamente, observando su reacción. Señor, estaba tan centrado en el proyecto de expansión en aquel momento.
Pensé que hacía lo mejor para usted, evitándole más molestias con su exesposa. Estaba embarazada, Verónica. Intentaba decirme que estaba embarazada de gemelos. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Verónica abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No lo sabía. ¿No lo sabías o no quisiste saberlo? Señor Vargas, le juro que no mencionó el embarazo en las llamadas. Solo dijo que necesitaba hablar con usted urgentemente. Pero todas las exesposas dicen eso cuando quieren atención o dinero. Ricardo respiró hondo, tratando de controlar la ira que empezaba a hervir en su interior. No tenías derecho a nacer ese juicio. No era tu decisión. Lo siento, dijo ella, pero su voz no sonó lo suficientemente sincera. Puedes retirarte. Cuando Verónica salió del despacho, Ricardo se hundió en su sillón de ejecutivo y se cubrió el rostro con las manos. 6 años. 6 años de cumpleaños perdidos. Primeras palabras no escuchadas. Primeros pasos no vistos. 6 años de Isabela luchando sola mientras él construía un imperio que ahora le parecía hueco y sin sentido. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. El investigador llamó al día siguiente con un informe completo. Isabela vivía en un cuarto en la parte trasera de una vieja casona en el barrio de La Merced. Pagaba 400 pesos de alquiler y compartía el baño con otras 3 familias. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar la masa de los churros. Llevaba a los niños a una guardería pública a las 7. Trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde en la calle. Recogía a los niños y llegaba a casa a las 8 para bañarlos, cenar y acostarlos. Después de eso, limpiaba el carrito y preparaba todo para el día siguiente. Normalmente dormía solo 4 o 5 horas por noche. Ricardo sintió un nudo en la garganta al escuchar cada detalle. Isabela siempre había sido fuerte, pero nadie merecía una vida de tanto sacrificio. Y los niños, sus hijos, estaban creciendo en una situación precaria mientras él vivía en un ático de 500 metros cuadrados y tenía 3 coches en el garaje. Volvió al puesto de churros al día siguiente, esta vez sin el coche llamativo. Llegó caminando, vestido con vaqueros y una camisa sencilla. Isabela lo vio venir desde lejos, y su rostro se endureció de inmediato. Creí haberte dejado claro que no te quería aquí. Los niños no están, observó él. Están en la guardería, donde deben estar, aprendiendo, jugando con otros niños, teniendo una infancia normal dentro de lo posible. Isabela, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Ya lo has visto todo, has satisfecho tu curiosidad. Ahora puedes volver a tu vida perfecta. Mi vida no es perfecta, dijo en voz baja. No sin vosotros. Ella soltó una risa amarga mientras rellenaba un churro con dulce de leche. ¡Qué ironía! Hace 6 años tu vida era demasiado perfecta para hacerme un hueco. ¿Qué ha cambiado? Yo he cambiado. O al menos estoy intentándolo. Demasiado tarde. Envolvió el churro para un cliente que acababa de llegar y completó la venta con una sonrisa profesional que se desvaneció tan pronto como el hombre se alejó. Ricardo se quedó allí, junto al carrito, ignorando las miradas curiosas de los otros vendedores ambulantes de la zona. Reconoció algunas caras, gente que llevaba años trabajando allí, y sintió vergüenza por no haberlos mirado nunca de verdad. Para él, solo habían sido parte del paisaje urbano, invisibles en su ajetreo diario. Al menos déjame ayudarte económicamente, intentó de nuevo. No. Isabela, sé razonable. También son mis hijos, tengo derecho. ¿Derecho? Se giró tan rápido que casi se le cae la espátula de la mano. ¿Quieres hablar de derechos? ¿Dónde estaba tu sentido del deber cuando pasé todo un embarazo sola y asustada, sin saber si podría con ello? ¿Dónde estabas tú cuando tuve que dar a luz en la cama de un hospital público, sola, sin nadie que me sostuviera la mano
¿Dónde estabas en las noches en que lloraban de fiebre, y yo no tenía dinero ni para la medicina más barata? Cada palabra era una puñalada. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No lo sabía. ¿Y de quién fue la culpa? Su voz se quebró. Lo intenté, Ricardo. Intenté decírtelo, pero estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para preocuparte por el que habías destruido. Déjame arreglarlo ahora. Hay cosas que no se pueden arreglar. Volvió a darle la espalda. Simplemente se aprende a vivir con ellas. Ricardo permaneció allí otros 20 minutos, en silencio, solo observando. Vio cómo trataba a cada cliente con amabilidad, incluso a los más groseros. Vio cómo limpiaba el carrito entre pedidos, manteniéndolo todo impecable. A pesar de sus herramientas rudimentarias, vio la determinación en cada uno de sus movimientos, la fuerza que siempre había amado en ella, pero que nunca había sabido valorar. Está bien. Cuando finalmente se fue, entró en una juguetería y compró coches teledirigidos de última generación, 2 juegos de plastilina, juegos educativos, libros infantiles. Llenó 3 bolsas de regalos y volvió al puesto de churros. ¿Qué es esto?, preguntó Isabela al ver las bolsas. Regalos para los niños. Llévatelos, Isabela. He dicho que te los lleves, dijo él más alto, atrayendo la atención de algunos transeúntes. No puedes aparecer después de 6 años y comprar su afecto con juguetes caros. No estoy intentando hacer eso. ¿Entonces qué? Ella se cruzó de brazos. ¿Crees que puedes compensar 6 años de ausencia con unos coches teledirigidos? Ricardo miró las bolsas en sus manos. De repente le parecieron ridículas, inadecuadas, un patético intento de comprar lo que no tiene precio. Tienes razón, dijo en voz baja. Lo siento, no lo he pensado bien. Se dio la vuelta para irse con las bolsas, pero la voz de ella lo detuvo. Déjalas ahí. ¿Qué? Las bolsas, déjalas ahí. Isabela suspiró, un sonido de agotamiento. A los niños les encantarán. Solo no aparezcas esperando que te traten como un padre por esto. ¿Entendido? Ricardo dejó las bolsas en el suelo, junto al carrito, y se fue con el corazón un poco menos pesado. Era un pequeño comienzo, pero era un comienzo. Esa noche se quedó hasta tarde en la oficina, pero no trabajando. Miraba fotos antiguas de cuando él e Isabela estaban casados. Se habían conocido en la universidad. Él estudiaba administración de empresas, ella, pedagogía. Quería ser maestra. Soñaba con abrir una escuela comunitaria para niños necesitados. Él quería construir empresas, ganar dinero, demostrarle a su padre, que había muerto joven, que podía tener éxito. Al principio, se complementaban bien. Ella lo apoyaba en sus proyectos. Él la animaba en sus sueños. Se casaron jóvenes, llenos de planes y promesas, pero a medida que la empresa crecía, Ricardo se fue distanciando. Las reuniones hasta tarde se convirtieron en rutina. Los viajes de negocios ocupaban los fines de semana. Las cenas románticas fueron reemplazadas por comidas rápidas entre compromisos. Isabela aguantó 3 años, intentando hablar, intentando hacerle ver que estaba perdiendo el equilibrio. Pero Ricardo estaba cegado por la ambición, sordo a todo lo que no fuera beneficios y crecimiento. La gota que colmó el vaso fue aquella cita médica. Le pidió 3 veces que la acompañara. Le dijo que era importante, que el médico necesitaba hablar con ambos. Pero él programó una reunión con inversores japoneses a la misma hora y eligió los negocios. Cuando Isabela volvió de esa cita, estaba diferente, silenciosa, distante. 2 días después, hizo las maletas y desapareció. Ricardo apenas se dio cuenta al principio, tan absorto como estaba en el proyecto de expansión en Guadalajara. Cuando finalmente reaccionó, ella ya había cambiado de número de teléfono, cerrado sus redes sociales, desaparecido por completo. Intentó buscarla las primeras semanas, pero sin demasiado empeño. En el fondo, una parte de él se sintió aliviada.
sin Isabela demandando atención. Podía dedicarse por completo a su trabajo. El divorcio lo tramitaron los abogados. Ella no pidió nada, solo la pequeña parte que tenían en común, que apenas le alcanzó para comprar un coche modesto. Y ahora, 6 años después, Ricardo entendía el verdadero precio de aquellas decisiones. No era el dinero que ganó o dejó de ganar. Eran las risas de unos niños que nunca había oído. Las primeras palabras de las que no fue testigo. Era la oportunidad de ser padre desde el principio, de estar presente, de crear recuerdos que ahora solo eran huecos vacíos en su vida. Cogió el móvil y le envió un mensaje a Isabela, sin saber siquiera si lo leería. Lo siento por todo. Sé que no puedo retroceder en el tiempo, pero quiero estar presente a partir de ahora. No tiene por qué ser como antes. Solo quiero conocernos a nuestros hijos. Por favor. La respuesta llegó 2 horas después, cuando casi se había quedado dormido en el sofá de la oficina. Se levantan a las 7. Si de verdad quieres conocerlos, ven a mi casa mañana a esa hora. Te enviaré la dirección, pero hay reglas. No les digas que eres su padre. Todavía no. No prometas nada que no vayas a cumplir y no traigas regalos. Si no puedes seguir esto, mejor no vengas. Ricardo leyó y releyó el mensaje. Solo respondió: allí estaré. No durmió esa noche, se quedó mirando el techo de su salón, pensando en cómo sería ver a los niños en su casa, en su entorno, qué tipo de niños eran, qué les gustaba, si eran desordenados o pulcros, habladores o tímidos. No sabía nada de sus propios hijos, y eso le dolía más que cualquier fracaso empresarial. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, duchándose, eligiendo ropa informal. Nada de traje, nada que gritara dinero. Unos vaqueros, una camiseta blanca sencilla, zapatillas deportivas. Quería parecer accesible. Quería que los niños no se sintieran intimidados. La dirección que Isabela le envió estaba en un barrio que Ricardo nunca había pisado. Calles estrechas, casas pegadas unas a otras, cables eléctricos enredados formando telarañas entre los postes. Aparcó el coche a 2 manzanas, temiendo que un vehículo de importación llamara demasiado la atención o fuera robado. La casa era pequeña, de 2 plantas, pintada de un amarillo desvaído que probablemente había sido brillante años atrás. Una reja de hierro oxidado separaba la acera de un pequeño patio de tierra. Ricardo tocó el timbre y esperó con el corazón martilleándole el pecho. Isabela abrió la reja. Tenía el pelo mojado. Llevaba unos pantalones viejos y una camiseta ancha, sin maquillaje, con profundas ojeras. Parecía agotada, pero cuando miró a Ricardo, sus ojos estaban alerta, protectores. «Has llegado pronto», dijo ella. No podía dormir. «Están desayunando. Pasa», le indicó que entrara. El cuarto del fondo era más pequeño que el vestidor de Ricardo. Una vieja cama de matrimonio ocupaba la mitad del espacio, con una litera improvisada en una esquina. Una cortina separaba la zona de dormir de una mini cocina con una estufa de 2 fuegos y un fregadero descascarillado. La ropa colgaba de tendederos improvisados cerca del techo y olía a café recién hecho mezclado con la humedad de las paredes viejas. Leo y Hugo estaban sentados en el suelo, comiendo pan con mantequilla en un plato de plástico de colores. Llevaban pijamas remendados varias veces, pero estaban limpios y cuidados. Al ver a Ricardo, ambos dejaron de comer y lo miraron con curiosidad. «Niños, este es...» Dudó, y Ricardo vio la lucha interna en su rostro. «Este es Ricardo, un amigo de mamá». «Hola», dijeron ambos al unísono. Ricardo se arrodilló para estar a su altura, con un nudo enorme en la garganta. De cerca, eran aún más parecidos a él de lo que había notado. Leo tenía una pequeña cicatriz en la ceja, probablemente de una caída. Hugo tenía los ojos un poco más rasgados, como la abuela paterna de Ricardo. «Hola», pudo decir con la voz quebrada. «Encantado de conoceros». «Eres alto», observó Leo. «Tu reloj es genial», señaló Hugo a la muñeca de Ricardo.
Él miró el reloj de oro que llevaba años usando, sintiéndose de repente avergonzado por el objeto caro. Sí, me lo regalaron hace tiempo. Mamá no tiene reloj, dijo Leo con inocencia. Mira la hora en su móvil viejo. Leo, lo reprendió Isabela suavemente. Es verdad, mamá. El niño se encogió de hombros y volvió a su pan. Ricardo se quedó allí una hora, simplemente observando la rutina matutina. Vio a Isabela peinar a los niños con una paciencia infinita, incluso cuando se quejaban de los tirones. Vio cómo revisaba sus mochilas para la guardería, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. Vio cómo los tres se daban un abrazo grupal antes de salir, un ritual claramente establecido. ¿Puedo llevarlos a la guardería?, ofreció. Isabela lo miró durante un largo rato. Hoy no, es demasiado pronto. Apenas te conocen. ¿Entonces cuándo? No lo sé, Ricardo, vamos despacio. ¿Pero puedo volver? Ella suspiró. Puedes, pero a las horas que yo te diga y siguiendo mis reglas. Los niños son mi prioridad. Si siento que vas a hacerles daño de alguna manera, se acabó. Nunca les haría daño. No sabes lo que puede dañar a un niño, dijo ella en voz baja. Promesas rotas, ausencias repentinas, esperanzas creadas y destruidas. Tienes que estar seguro de que estás preparado para esto antes de entrar de verdad en sus vidas. Estoy preparado. Entonces demuéstralo. En los días siguientes, Ricardo estableció una nueva rutina. Se despertaba temprano e iba a casa de Isabela a ver a los niños desayunar. No se quedaba mucho, solo 20 o 30 minutos, pero estaba allí. Los niños empezaron a acostumbrarse a él, a no sorprenderse por su presencia. Una mañana, Hugo preguntó, ¿te vas a casar con mamá? Isabela casi se atraganta con el café. Ricardo se sonrojó. ¿Por qué piensas eso, campeón?, preguntó con cuidado. ¿Por qué vienes todos los días? Igual que el tío Marco viene a ver a la señora Elena, explicó el niño con la lógica simple de la infancia. Y luego se casaron. Ricardo y yo solo somos amigos, dijo Isabela rápidamente. Los amigos se visitan. Hugo pareció aceptar la explicación y volvió a su comida. Pero la pregunta resonó en la cabeza de Ricardo todo el día. Casarse con Isabela de nuevo. Ni siquiera sabía si ella sentía algo por él más allá del resentimiento. ¿Y él? ¿Todavía la amaba? ¿O era solo la culpa y el remordimiento lo que lo traía de vuelta? No tenía respuesta. La madre de Ricardo, Sofía Vargas, llamó una tarde pidiendo hablar. Tenía 72 años. Era una mujer de carácter fuerte que había ayudado a construir el imperio empresarial junto a su difunto esposo. Desde que él faltó, se había alejado de los negocios, pero mantenía una opinión firme sobre todo lo que concernía a la familia. «Hijo, necesito hablar contigo», dijo en cuanto él respondió. «Hola, mamá. ¿Sobre qué?» «Sobre esos rumores que circulan. Te han visto en un barrio pobre, visitando a una vendedora de churros. La gente habla». Ricardo suspiró. Por supuesto, alguien lo había visto y se lo había contado a su madre. Su círculo social estaba compuesto por damas de la alta sociedad que no tenían otra cosa que hacer más que cotillear. «No son rumores, mamá. Es verdad, Ricardo. Y hay más. Es mi exesposa, Isabela». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿La chica con la que te casaste en la universidad?», preguntó Sofía finalmente. «La misma». «¿Y por qué la estás visitando?». Ricardo respiró hondo. «Porque tiene 2 hijos. Mis hijos. Gemelos de 5 años que no sabía que existían». Otro silencio. Más largo. «Ven a cenar a casa esta noche», dijo Sofía finalmente. La voz contenida pero cargada de emoción. «Tenemos que hablar de esto en persona». La mansión de la familia Vargas estaba en una lujosa urbanización privada. Ricardo se había criado allí. Tenía recuerdos de correr por los inmensos jardines, de fiestas de cumpleaños con payasos y ponis, de navidades con árboles de 3 metros y montañas de regalos.
Ahora, el lugar solo le parecía grande y demasiado vacío. Sofía lo esperaba en el comedor. La mesa estaba puesta para dos. Llevaba un vestido elegante, aunque estuviera en casa. Su pelo canoso estaba perfectamente peinado y su postura era erguida. Pero cuando Ricardo se acercó, vio que tenía los ojos llorosos. «Tengo nietos», dijo simplemente, y no lo sabía. «Mamá, yo tampoco lo sabía. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo no supiste que tu mujer estaba embarazada?» Ricardo se lo contó todo. La discusión, la desaparición de Isabela, las llamadas bloqueadas por su secretaria, los años de silencio. Sofía escuchó en silencio. Su rostro pasó por un carrusel de emociones. «Quiero conocerlos», dijo cuando él terminó. «No es tan simple, mamá. Isabela está muy dolida. Apenas me deja acercarme a mí. Si llegas tú queriendo imponer la autoridad de abuela». «¿Crees que soy tan insensible?», preguntó Sofía ofendida. «Sé que esta situación es delicada, pero son mis nietos». «Ricardo, mi sangre. Tu hermana solo tenía 3 años cuando tu padre nos dejó. Y nunca tuve la oportunidad de tener más hijos. Esos niños son la continuación de nuestra familia». «Lo entiendo, mamá, pero tenemos que ir con cuidado. Déjame preparar el terreno primero». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé, el tiempo que Isabela necesite para volver a confiar en mí». Sofía asintió a regañadientes, pero Ricardo podía ver su impaciencia. Conocía a su madre lo suficiente como para saber que no esperaría mucho. Unos días después, estaba en el puesto de churros durante su hora de almuerzo. Isabela había empezado a tolerar su presencia. A veces incluso le dirigía la palabra mientras trabajaba. Nada profundo, solo pequeñas cosas, pero era un progreso. «Mi madre lo sabe», dijo Ricardo de repente. A Isabela se le cayó el azúcar al suelo. «¿Cómo que lo sabe?» «Alguien me vio aquí y se lo contó. Yo se lo confirmé todo. Quiere conocer a los niños». «No, Isabela. He dicho que no, Ricardo». Barrió el azúcar con movimientos bruscos. «Ya es suficiente con que aparezcas tú todos los días. ¿Ahora quieres traer a tu madre para complicarlo todo más? Es su abuela». «¿Y dónde ha estado estos 5 años? ¿Dónde estaba cualquiera de tu familia cuando yo los necesitaba?» «No lo sabían, igual que yo no lo sabía». Isabela se detuvo y lo miró fijamente. «¿Y crees que eso le importa al corazón de mis hijos? ¿Crees que necesitan una abuela rica que aparezca de repente queriendo jugar a la matriarca? Ya tienen una vida, Ricardo, sencilla, pero estable. No voy a permitir que la destrocéis. No quiero destrozar nada, solo quiero formar parte. No puedes decidir simplemente formar parte». Su voz se alzó. «Las cosas no funcionan así. No puedes aparecer y esperar que encajemos en tu vida perfecta». Los otros vendedores ambulantes miraban ahora. Isabela se dio cuenta y bajó el tono, pero la furia seguía allí. «Vete, Ricardo. Hoy no es un buen día». Él se fue, pero no se rindió. Siguió apareciendo las mañanas siguientes. Isabela lo ignoraba la mayor parte del tiempo, pero él estaba allí, presente, constante, demostrando que no iba a desaparecer de nuevo. Una semana después, Leo se cayó en el patio de la guardería y se rompió un brazo. La directora llamó a Isabela, que abandonó el puesto de churros en mitad de la calle, y corrió al hospital municipal. Ricardo se enteró porque le había dado su número a la directora de la guardería, pidiéndole que le avisara si ocurría alguna emergencia con los niños. Llegó al hospital y encontró a Isabela en la sala de espera, con Hugo en su regazo mientras el niño lloraba. Estaba pálida, con las manos temblorosas. «¿Cómo está?», preguntó Ricardo. «Todavía lo están examinando». Su voz era un hilo. «Puede que se haya afectado un nervio». «Le duele mucho, Ricardo. A mi bebé le duele y no puedo hacer nada. Fue la primera vez que no lo echó». Ricardo se sentó a su lado y, por un momento, solo eran 2 padres preocupados por su hijo. «Todo saldrá bien», dijo Ricardo, aunque no había forma de saberlo.
Él nunca se había roto nada. Siempre he tenido tanto cuidado con ellos, sollozó Isabela. Pero no puedo estar en 2 sitios a la vez. No puedo trabajar y vigilarlos todo el tiempo. Haces lo que puedes. Ha sido un accidente. Es un accidente que podría haber evitado si hubiera estado allí. Se secó las lágrimas con rabia. Si no tuviera que trabajar tanto. Si pudiera estar más presente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle a me gusta. Y sobre todo, suscríbete al canal. Ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, el médico salió finalmente, llamando a la madre de Leo Castillo. Isabela se levantó de un salto, casi tirando a Hugo. ¿Cómo está, doctor? Es una fractura limpia del antebrazo. Ya le hemos puesto una escayola. Tendrá que llevarla 6 semanas, pero debería recuperarse por completo. Isabela casi se desploma del alivio. Ricardo la sostuvo por el brazo. ¿Puedo verlo?, preguntó ella. ¡Claro! Está despierto, un poco somnoliento por la medicación, pero bien. Entraron juntos en el box donde Leo estaba tumbado en una camilla. Su bracito escayolado descansaba en un cabestrillo. Al ver a su madre, el niño empezó a llorar. «Mamá, me ha dolido mucho». «Ya lo sé, mi amor, ya lo sé». Isabela le besó la frente una y otra vez. «Pero ya ha pasado. Ha sido muy valiente». «El tío Ricardo también ha venido», observó Leo, y una pequeña sonrisa se dibujó en su cara llorosa. «Mira mi escayola, tío. Es dura como una piedra». «Ya veo. Es muy chula», dijo Ricardo con la voz quebrada. Era la primera vez que uno de los niños mostraba alegría al verlo. «¿Puedo dibujar en ella?», preguntó Hugo. «Claro, hermanito. Luego me haces un dibujo muy bonito». La cuenta del hospital llegó de inmediato. No era una cantidad exorbitante, pero para Isabela era prácticamente todo lo que había ahorrado en los últimos meses. Ricardo la vio contar y recontar los billetes, su cara cada vez más angustiada. «Deja que yo pague», dijo él en voz baja. «No». «Isabela, por el amor de Dios, deja tu orgullo a un lado por un segundo. También es mi hijo». «Yo puedo. Sé que puedes». Ricardo la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. «Siempre has podido con todo, sola, pero ya no tiene por qué ser así. Déjame ayudarte, por favor». Isabela miró a Leo en la camilla, a Hugo agarrado a su camiseta, al sobre con el dinero en su mano y, finalmente, por primera vez en 6 años, se rindió. «¿Está bien?». Ricardo pagó la cuenta, las medicinas, e insistió en llamar a un taxi para llevarlos a casa, ya que Isabela no estaba en condiciones de coger el autobús, con un niño escayolado y otro asustado. Esa noche se quedó. Isabela no lo echó. Y Ricardo ayudó a bañar a Hugo mientras ella atendía a Leo. Ayudó a preparar una cena sencilla, a fregar los platos, a organizar la medicación de Leo según el horario. Cuando los niños por fin se durmieron, ambos se sentaron en el suelo del diminuto cuarto, exhaustos. «Gracias», dijo Isabela en voz baja. «Por hoy, por haber estado aquí». «No hay nada que agradecer. Debería haber estado aquí siempre. Deberías», asintió ella sin rencor por primera vez. «Pero no lo estuviste, y no podemos cambiar eso. Puedo intentar compensarlo a partir de ahora». «Compensar no es la palabra. No se compensan 6 años, Ricardo. Simplemente, preséntate para los próximos 6, y los que vengan después. Me presentaré cada día si me dejas». Isabela apoyó la cabeza en la pared, cerrando los ojos cansados. «Estoy tan cansada, tan cansada». «¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche entera?» «No lo recuerdo». Soltó una risa sin alegría. «Creo que cuando los niños tenían unos 2 años. Antes de eso se despertaban de madrugada. Luego empecé a trabajar más y ya nunca hubo tiempo para dormir. Pero eso no es bueno, Isabela. Vas a enfermar». «¿Y qué hago? Dejo de trabajar. Dejo de pagar el alquiler. Dejo de dar de comer a mis hijos. Déjame ayudarte de verdad.
No con dinero tirado, sino con una estructura. Déjame alquilar una casa mejor para vosotros, meter a los niños en un colegio de verdad, ayudarte a que tengas una vida más digna. ¿Y qué quieres a cambio? Nada, respondió Ricardo con sinceridad. Solo quiero estar cerca de mis hijos, conocerlos, verlos crecer. Ni siquiera tienes que ser mi amiga, Isabela. Solo tienes que dejarme ser un padre. Ella abrió los ojos y lo miró durante un largo momento. ¿Eras tan diferente? Cuando nos conocimos, tenías sueños, pero todavía tenías corazón. Luego te fuiste volviendo frío, calculador. Todo eran beneficios, expansión, éxito. ¿Dónde está el Ricardo que lloraba viendo una película conmigo? ¿Que pasaba un domingo entero en pijama, solo hablando? El que hacía planes de tener una familia grande y unida. Se perdió, admitió Ricardo en voz baja. Se perdió entre reuniones, contratos y cifras, pero te juro que estoy intentando encontrarlo de nuevo. Pues inténtalo más rápido, dijo ella. Porque los niños necesitan un padre de verdad, no una chequera andante. En los días siguientes, la dinámica cambió sutilmente. Isabela empezó a aceptar pequeñas ayudas. Ricardo pagó un mes de alquiler por adelantado cuando ella estaba apurada. Compró una medicación más cara que aliviaba mejor el dolor de Leo. Llevó a los niños al parque un domingo, dándole a Isabela unas horas de descanso, pero se cuidó de no hacer alarde, de no convertirlo todo en una transacción financiera. Llegaba y se quedaba. Jugaba con los niños en el suelo del diminuto cuarto. Aprendió los nombres de sus juguetes. Descubrió que a Leo le encantaban los dinosaurios y que Hugo estaba fascinado con los aviones. ¿Por qué tienes tanto dinero, tío Ricardo?, preguntó Hugo un día con la inocente curiosidad infantil. Porque trabajo mucho con empresas, ayudándolas a crecer. ¿Y por qué no le das un poco a nuestra mamá? Ella también trabaja mucho, pero nunca le sobra el dinero. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Isabela se sonrojó. Hugo, esas cosas no se preguntan. Pero es verdad, mamá. Siempre dices que no tienes dinero cuando pedimos algo, porque tenemos que tener cuidado con lo que gastamos. Explicó con paciencia. El dinero no crece en los árboles. ¿El tío Ricardo tiene un árbol de dinero?, preguntó Leo. Ricardo no pudo evitar reír. No, campeón, no lo tengo. Pero os voy a contar un secreto. Tener mucho dinero no es tan bueno como parece. ¿Por qué?, preguntaron ambos a la vez. Porque a veces te ocupas tanto de cuidar el dinero que te olvidas de cuidar a las personas importantes. Y al final, las personas son mucho más valiosas que el dinero. Nuestra mamá es muy valiosa, declaró Hugo. Sí, lo es, asintió Ricardo mirando a Isabela. Muy valiosa. Ella desvió la mirada, pero él pudo ver que se había emocionado. Verónica, la secretaria, empezó a actuar de forma extraña en el trabajo, haciendo comentarios sarcásticos sobre que Ricardo pasaba menos tiempo en la oficina, cuestionando sus decisiones, intentando socavar su autoridad con otros empleados. Ricardo estaba demasiado ocupado con su nueva realidad como para prestarle mucha atención, pero los otros gerentes empezaron a notarlo. Uno de ellos, Antonio, que era amigo de Ricardo desde hacía años, le pidió hablar en privado. Oye, Verónica está extendiendo unos rumores muy raros, dijo Antonio. ¿Qué tipo de rumores? ¿Que una ex te está chantajeando? ¿Que han aparecido unos supuestos hijos pidiendo dinero? ¿Que te estás volviendo loco y vas a hundir la empresa? Ricardo sintió que la ira le subía por el cuello. Los niños son míos de verdad, y nadie me está chantajeando. Ya me imaginaba que era algo así. Antonio suspiró. Pero está creando un ambiente muy tenso aquí. Los inversores están preocupados. Hay accionistas preguntando si estás en tus cabales. Genial. Justo lo que necesitaba. Tienes que solucionar esto rápido, hermano. O con ella o con toda la situación. Ricardo llamó a Verónica a su despacho al día siguiente. Entró con esa apariencia profesional de siempre. Pero había algo desafiante en su mirada. Necesito que pares los rumores. Fue directo al grano.
No sé de qué me hablas. Verónica, no me pongas a prueba. Sabes perfectamente de qué hablo. Los comentarios sobre mi vida personal, las insinuaciones de que me están estafando. Se acaba ahora. Solo me preocupo por ti, dijo ella con una falsa dulzura. Después de todo lo que hemos hecho juntos, construido juntos. Me duele ver cómo te autodestruyes por una mujer que claramente solo quiere tu dinero. No conoces a Isabela, no sabes nada de ella. Sé que desapareció durante 6 años, y solo ha aparecido ahora que sabe que estás bien económicamente. Verónica se cruzó de brazos. ¿No te parece conveniente? Yo la encontré a ella, no al revés. E incluso si así fuera, no es asunto tuyo. Es asunto mío cuando afecta a la empresa. Apenas vienes, estás siempre distraído, tomando decisiones emocionales en lugar de racionales. Este no es el Ricardo que yo conozco. Quizás el Ricardo que conocías era un idiota que no sabía lo que de verdad importaba en la vida. Verónica se rió. Un sonido amargo. Siempre supe que nunca la habías olvidado del todo. Durante estos años, pensé que quizá podría haber algo entre nosotros. Trabajábamos tan bien juntos, nos entendíamos, pero ahora veo que solo era conveniencia. Ricardo se quedó de piedra. Verónica, nunca te di a entender que quisiera algo más que una relación profesional. Claro que sí. Las horas extra juntos, las cenas de trabajo, los viajes. ¿O crees que hacía todo eso por puro profesionalismo? No sabía que lo veías así. Claro que no. Nunca te has fijado en nada que no fuera tu propio ombligo. Su voz se elevó. Te he dedicado 8 años de mi vida a ti y a esta empresa. 8 años. Y ahora lo tiras todo por la borda por una vendedora de churros y 2 mocosos que a lo mejor ni son tuyos. Cuidado con lo que dices. La voz de Ricardo se volvió peligrosamente tranquila. ¿Te has hecho ya la prueba de ADN? Continuó ella con crueldad. Porque cualquier mujer lista que necesite dinero, pondrías a un par de niños rubios en una esquina y esperaría a que pasara un idiota rico y se creyera que son suyos. Ricardo tuvo que agarrarse al escritorio para no estallar. Sal de mi despacho ahora mismo. Con mucho gusto. Se dirigió a la puerta pero se giró antes de salir. Solo no vengas llorando cuando descubras que te están utilizando. Yo intenté advertirte. Cuando ella se fue, Ricardo se desplomó en la silla. Una prueba de ADN. El pensamiento se le había cruzado por la mente al principio, por supuesto, pero cada vez que veía a Leo y a Hugo, se veía a sí mismo tan claramente que le parecía innecesario. Y lo que era más importante, pedir una prueba significaría dudar de Isabela. Significaría empezar todo desde la desconfianza. Pero ahora, las palabras de Verónica habían sembrado la semilla de la duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una coincidencia, una estrategia? Sacudió la cabeza. No, él conocía a Isabela, o al menos la había conocido. Ella no era ese tipo de persona. E incluso si hubiera la más mínima posibilidad de duda, no iba a destrozar la frágil relación que estaba construyendo con los niños por una paranoia. Cogió el teléfono y llamó a Recursos Humanos. Quiero que preparen los papeles de despido de Verónica Ramos, con indemnización completa, pero con efecto inmediato. Era un riesgo. Verónica conocía todos los secretos de la empresa. Tenía acceso a información confidencial, pero dejarla allí con el veneno que estaba esparciendo sería peor. Cuando Isabela se enteró de lo que había pasado unos días después, se quedó en silencio durante un largo rato. ¿La has despedido por mi culpa?, preguntó finalmente. La he despedido porque estaba perjudicando a la empresa y cruzando límites personales, corrigió Ricardo. Pero sí, tenía que ver contigo y con los niños también. Ricardo, no puedes destrozar tu vida por nosotros. No estoy destrozando nada. Estoy reordenando mis prioridades. Pero tu empresa. La empresa sobrevivirá, siempre lo hace. Pero si pierdo la oportunidad de estar con mis hijos, de recuperar el tiempo perdido, eso no lo podré recuperar. Isabela se mordió el labio. Esa costumbre que tenía cuando estaba nerviosa.
No quiero ser la causa de que pierdas todo lo que has construido. Tú no eres la causa. Soy yo, mis decisiones, mis prioridades. Por primera vez en años estoy eligiendo bien. Pero los problemas en la empresa sí empezaron. Verónica, resentida y vengativa, empezó a filtrar información a la competencia. Se perdieron contratos. Los clientes empezaron a desconfiar. Los accionistas solicitaron una reunión de emergencia para discutir el liderazgo de Ricardo. Estaba en una encrucijada. Podía dedicarse en cuerpo y alma a salvar la empresa, trabajar 16 horas al día como antes, arreglar cada problema. Pero eso significaría alejarse de Leo y Hugo, volver a la vida que lo había dejado vacío y solo. O podía mantener un equilibrio precario, intentar salvar la empresa mientras mantenía su relación con sus hijos, a riesgo de perderlo todo. Sofía apareció una mañana en su apartamento, entrando con la llave que tenía desde hacía años. Hijo, tenemos que hablar de la empresa. Mamá, ahora no. Sí, ahora. Golpeó su bolso contra la mesa. Estás dejando que todo lo que construyó tu padre se vaya por el desagüe por orgullo. No es orgullo, son prioridades. ¿Prioridades? Soltó una risa sin alegría. Tu padre pasó 30 años construyendo ese imperio, levantándose a las 5 de la mañana, durmiendo en la oficina, sacrificando momentos contigo para asegurarte un futuro, y tú vas a tirarlo todo a la basura. Quizá papá deberían haber pasado menos tiempo en la oficina y más tiempo conmigo, replicó Ricardo sorprendiendo a su madre y a sí mismo. Quizá yo habría preferido tener un padre presente a un imperio. Sofía palideció. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, mamá. ¿Cuántas veces se perdió papá mis cumpleaños? ¿Cuántas veces prometió venir a mi partido de fútbol y no apareció? ¿Cuántas noches lo esperé para cenar y me quedé dormido en la mesa? Hacía todo eso por ti. ¿No? Ricardo se puso de pie. Lo hacía por él, por su propia ambición, igual que yo lo hice con Isabela. Repetí exactamente el mismo patrón y la perdí. Perdí 6 años de mis hijos. No voy a cometer ese error otra vez. ¿Y crees que tus hijos te lo agradecerán cuando la empresa quiebre y se queden sin nada? Creo que preferirán tener un padre presente que trabaje menos a un padre rico al que no ven nunca. Ricardo cogió sus llaves. Ahora, si me disculpas, he prometido llevar a los niños al parque. Hoy salió, dejando a Sofía de pie en el salón, con la boca abierta. Por primera vez en su vida, Ricardo se había enfrentado a su madre y había elegido un camino diferente al que ella aprobaba. En el parque, Leo y Hugo corrían de un juego a otro con la energía infinita de la infancia. Ricardo los seguía, empujando los columpios, ayudándolos a trepar, aplaudiendo cada pequeño logro. Isabela estaba sentada en un banco, observando, con un libro olvidado en su regazo. «Te quieren mucho», comentó ella cuando Ricardo se sentó a su lado para recuperar el aliento. «Yo los quiero mucho, son increíbles. Leo me preguntó ayer si ibas a ser su papá de verdad». Ricardo sintió un vuelco en el corazón. ¿Qué le respondiste? Que ya eres su padre, uno de verdad, que solo te ha llevado un tiempo estar cerca de ellos. Lo miró. Es cierto. ¿Vas a estar cerca de ellos? Porque si desapareces en 2 meses... No voy a desaparecer, la interrumpió. Te lo prometo. No lo prometas, dijo ella suavemente. Una promesa es fácil de hacer y difícil de cumplir. Simplemente preséntate cada día. Con eso es suficiente. Tengo problemas en la empresa, confesó él. Problemas serios. Puede que pierda la mitad de lo que he construido. Y nada, no importa, me las arreglaré. Pero no lo haré como antes. No voy a desaparecer de sus vidas para arreglar los negocios. Isabela se quedó en silencio un momento, observando a los niños. ¿De verdad has cambiado? Sí, lo estoy intentando. No. Ella sacudió la cabeza. Has cambiado. El Ricardo que yo conocí nunca habría admitido una debilidad. Nunca habría puesto nada por encima de la empresa. Pero aquí estás.
En un parque público, jugando con tus hijos un domingo, cuando podrías estar salvando contratos. Es el mejor lugar en el que podría estar. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. Era la primera vez que le sonreía así desde que se reencontraron. «Mamá, ¿puede el tío Ricardo comer con nosotros?» Hugo llegó corriendo, sin aliento. «Tenemos poca comida en casa». «Yo compro algo por el camino», ofreció Ricardo. «Pizza. A los niños les encanta la pizza. Nunca la han probado», confesó Isabela en voz baja. Ricardo sintió un nudo en la garganta. 5 años, y nunca habían comido pizza. Entonces ya es hora de que la prueben. La comida fue incómoda, pero agradable. Comieron pizza en el suelo del pequeño cuarto, porque no había mesa. Los niños hicieron un desastre con el queso. Se rieron cuando Ricardo intentó enseñarles a comer sin que se les cayeran los trozos. Isabela se fue relajando poco a poco. Incluso soltó una carcajada de verdad cuando Hugo estornudó y salpicó salsa de tomate en la pared. Era el tipo de momento sencillo que Ricardo nunca había tenido, ni en su infancia ni en su anterior matrimonio con Isabela, y era perfecto precisamente por ser simple, real, lleno de vida. Cuando los niños se durmieron después de comer, él ayudó a Isabela a limpiar. «Gracias», dijo ella. «Por hoy, por todos los días, por intentarlo. Gracias a ti por darme una oportunidad». «No fue una decisión fácil», confesó ella. «Tenía tanta rabia acumulada contra ti, Ricardo. Tanto odio. Pasaba noches en vela imaginándote feliz, con una buena vida, mientras nosotros luchábamos por sobrevivir. No fui feliz ni un solo día, lo sé. Ahora lo veo en tus ojos». Fregaba un plato con más fuerza de la necesaria. «Pero eso no borra 6 años. No borra las noches que lloré hasta dormirme, los momentos en que pensé en rendirme». «¿Pensaste en rendirte?» Ella se detuvo, las manos quietas en el agua jabonosa. Una vez, cuando los niños tenían 6 meses, lloraban los dos a la vez. Yo llevaba 3 días sin dormir. No tenía dinero ni para pañales. Miré por la ventana de aquel cuarto horrible donde vivía y pensé, sería más fácil si yo no estuviera. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero entonces Leo dejó de llorar un segundo. Continuó ella con la voz quebrada. Y me sonrió, con esa sonrisita sin dientes de los bebés. Y supe que no podía rendirme porque me necesitaban. Éramos solo ellos y yo contra el mundo. «Isabela, no digas que lo sientes». Se giró hacia él con los ojos húmedos. «Por favor, no lo digas, porque entonces tendré que perdonarte, y no sé si estoy preparada todavía». «Entonces no me perdones», dijo Ricardo sujetándola suavemente por los hombros. «Guarda la rabia el tiempo que necesites. Me lo merezco. Solo no me eches. Déjame quedarme. Déjame ser el padre de nuestros hijos. Déjame intentar de alguna manera pagar por todo lo que hice mal». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Ayuda mucho a los que estamos empezando. Continuando. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo estableció una rutina. Se levantaba temprano e iba a casa de Isabela. Tomaba café con los niños, los llevaba a la guardería. Pasaba el día solucionando lo que podía de la empresa a distancia. Al final de la tarde, recogía a los niños y se quedaba con ellos hasta que Isabela terminaba en el puesto de churros. Cenaban juntos, él bañaba a los niños, les leía cuentos para que se durmieran. Era agotador, era difícil, era completamente diferente a todo lo que había conocido, y era lo mejor que había hecho en su vida. La empresa seguía en crisis. 2 grandes contratos se cancelaron, 3 gerentes dimitieron. Los accionistas estaban cada vez más nerviosos, pero Ricardo se negaba a volver al antiguo patrón. Contrató a un nuevo gerente para delegar responsabilidades, implementó políticas de trabajo a distancia para mayor flexibilidad, recortó gastos superfluos. Sofía finalmente fue a conocer a sus nietos un sábado por la tarde. Ricardo había preparado el terreno durante semanas, hablando con Isabela,
explicándoles a los niños que tendrían una visita especial. Aún así, estaba nervioso cuando tocó el timbre de la casa de Isabela con su madre al lado. «Compórtate, mamá», le susurró antes de que Isabela abriera. «Nada de comentarios sobre la casa, sobre cómo viven. Nada». «Sé comportarme, Ricardo». Sofía respondió con dignidad ofendida, pero él podía ver que también estaba nerviosa. Isabela abrió la puerta, vestida con la mejor ropa que tenía, unos vaqueros sin remiendos y una blusa de botones. Llevaba el pelo suelto e incluso se había puesto un poco de pintalabios. Ricardo notó que ella también estaba nerviosa. «Señora Sofía». Isabela saludó formalmente. «Pasen, por favor, Isabela». Sofía entró y sus ojos ya buscaban a sus nietos. «¿Dónde están los niños?» «Id a saludar a la abuela», llamó Isabela. Leo y Hugo salieron del cuarto, limpios y peinados, pero tímidos. Sofía se quedó quieta, con una mano en el corazón, las lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. «Dios mío», susurró. «Son idénticos a Ricardo a su edad. La cara de mi hijo». Se arrodilló abriendo los brazos. Los niños miraron a su madre pidiendo permiso. Isabela asintió con la cabeza. Lentamente se acercaron. «Son preciosos», dijo Sofía con voz temblorosa. «Tan preciosos. Soy la abuela Sofía, y siento mucho, mucho no haber estado con vosotros antes. Mamá dijo que no sabíais que existíamos», dijo Leo, con la honestidad brutal de los niños. «Es verdad, pero ahora lo sé, y quiero saberlo todo sobre vosotros. Me contaréis qué os gusta hacer». El día transcurrió sorprendentemente bien. Sofía se contuvo de hacer comentarios sobre la casa, sobre las condiciones. En su lugar, se sentó en el suelo con sus nietos y jugó. Les preguntó por sus dibujos animados favoritos, los juguetes que querían, las cosas que les gustaba comer. Era una abuela que Ricardo rara vez había visto, cariñosa y presente. Cuando los niños se fueron a jugar al patio, Sofía llevó a Isabela a hablar en privado. Ricardo quiso protestar, pero Isabela le hizo una seña para que se callara. «Quiero pedirte perdón», empezó Sofía. «Por mi hijo, por las circunstancias, por todo. Sé que no excusa nada, pero yo perdí a mi marido joven. Crié a Ricardo prácticamente sola. Quizás por eso fui demasiado dura con él. Lo empujé por el mismo camino que su padre, y ahora veo el resultado». «Señora Sofía, déjeme terminar, por favor». La mujer tomó la mano de Isabela. «Eres fuerte, mucho más fuerte de lo que yo he sido nunca. Has criado a esos dos niños maravillosos en condiciones que ni siquiera puedo imaginar, y lo has hecho con dignidad, con amor. Son educados, cariñosos, felices. Ese es tu mérito y solo tuyo». Isabela sintió las lágrimas en sus ojos. «Gracias. Quiero ayudar», continuó Sofía. «No para entrometerme, no para quitarte tu lugar. Pero quiero ser su abuela. Quiero estar en los cumpleaños, en las fiestas del colegio, en las mefilla, tisont,